tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión correspondiente al segundo módulo de nuestro diplomado de gestión pública. Como recordarán, en el primer módulo era necesario que revisemos, ¿no? y que veamos todo lo que corresponde al Estado, a la estructura del Estado y al funcionamiento del Estado, ¿no? Varios conceptos, cómo es los poderes del Estado en nuestro país, y todo eso lo vimos en detalle en el módulo anterior. Dado que la gestión pública justamente es en ese ámbito en que se desarrolla toda la gestión pública, ¿no? En todo el ámbito, de las instituciones y actividades estatales. Bien, vamos ahora a continuar con nuestro segundo módulo, que el tema principal es la gestión pública. O sea, en otras palabras, ya ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? De lo que corresponde a nuestro diplomado. Y lógicamente comenzamos con los conceptos generales, ¿no? Como el que pueden visualizar ustedes ahora en la pantalla, que es el concepto o la definición de gestión pública, ¿no? Nos dice que la gestión pública es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades de la administración pública tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, enmarcados en las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo. Entonces, la gestión pública, de esta definición que podemos decir que la gestión pública está relacionada directamente a lo que ha establecido el Poder Ejecutivo. Y recordando, volviendo otra vez a nuestro módulo anterior, acuérdense que el Poder Ejecutivo era justamente uno de los tres principales poderes del Estado. Luego nos dice también que desde el enfoque de procesos, también la gestión pública comprende al conjunto de procesos que se realizan a través de la gestión de las políticas públicas, planes, programas y uso de recursos. ¿Pero con qué finalidad o para qué, con qué propósito? Para la provisión satisfactoria de bienes y servicios a los ciudadanos que hacen ejercicio de sus derechos constitucionales. Bien, entonces acá ya vamos a estar entrando a quienes en la gestión pública deben ser los beneficiarios de todas las actividades, de todos los procesos, ¿no? De todos los planes, de todas las políticas que se hacen en la gestión pública. El beneficiario final, como acabamos de ver, es el ciudadano, ¿no? Quien justamente le corresponde, ¿no? Estos beneficios que tiene derechos constitucionales. Bien, les resalto esto del tema de los ciudadanos porque vamos a ver más adelante cómo se centra bastante todo lo que se realiza en la gestión pública, porque el fin supremo o el objetivo principal o el objetivo final es justamente atender satisfactoriamente, sea a través de proveer bienes, productos y servicios a la ciudadanía. Bien, ese entonces sería el concepto de gestión pública. Estamos ahora, ¿no? Y ya desde hace ya varios años, a nosotros nos ha tocado vivir esta época que es, digamos, como una revolución, que la historia a pesar que es corta, ¿no? Se caracteriza porque hay muchos cambios, muchos avances, ¿no? Con una velocidad muy acelerada. La característica principal de esta etapa justamente se inició, ¿no? Con lo que ya todos conocemos como la globalización. Entonces la globalización cambió todo, ¿no? O sea, cambió una realidad como existía hasta antes de que se produzca esta globalización, y se dio como una especie de revolución, ¿no? En el sentido político, económico, tecnológico. ¿Qué es lo que, de alguna forma, eso es una revolución, pero que
que fue beneficiosa, ¿no? Que ahora a todos los países les ha traído muchos beneficios, ¿no? Y sobre todo a sus ciudadanos. Entonces, ya desde hace varios años, todos los gobiernos se están preocupando de modernizar, ¿no? El desarrollo o las actividades que realiza el Estado. Como dice acá, lograr una visión de Estado moderno, ¿no? Y la pregunta que se hace acá es cómo lograr una visión de Estado moderno. Y dice que es a través de un proceso de cambio y reforma integral de la gestión pública, a nivel gerencial y operacional, que pueda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos y así pasar de una administración pública que se mira a sí misma a una enfocada en la obtención de resultados para los ciudadanos. Bien, entonces eso es lo que se busca cuando se ejerce la gestión pública, ¿no? Siempre la visión es, se apunta siempre a lograr llegar a un Estado moderno. Hay herramientas, ¿no? Todo esto que nosotros estamos diciendo, o todas estas intencionalidades, todos estos propósitos, todos estos planes, todos estos objetivos, necesitan, como hemos visto en el Estado, necesitan que eso se traduzca en unas herramientas, que serían las herramientas legales, que son las diferentes normas que se tienen que hacer justamente para poner en práctica este nuevo enfoque, ¿no? De la gestión pública, que apunta hacia una modernización del Estado, ¿no? Entonces, en nuestro país, la principal norma, ¿no? Que digamos comenzó con este nuevo enfoque para la gestión pública fue este decreto supremo número 004/2013 de la PCM, es decir, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Aquí se plasmó, digamos, todos los puntos, los principios y toda la estructura, todo el resumen de lo que se pretendía hacer para lograr la modernización de la gestión pública. Y se puso como, digamos, horizonte, ¿no? Llegar hasta como año objetivo el año 2021, ¿no? Entonces vamos a explicar o revisar o ir mirando un poco este decreto supremo 004/2013, porque ahí justamente se explica todo lo que se pretende hacer y lo que ya se ha comenzado a hacer, ¿no? Que se está, es como, digamos, es como el plan básico, el plan general de las actividades del Estado para lograr la modernización. Bien, entonces, como ya dijimos, la visión, ¿no? La visión de llegar a un Estado moderno es un Estado que se enfoque o esté orientado al ciudadano, ¿no? También es un Estado que sea eficiente, que sea unitario y descentralizado. Esta palabrita, la descentralización, también la vamos a comentar, aunque brevemente, porque no podemos desarrollar como quisiéramos cada uno de los temas, ¿no? También la visión de un Estado moderno implica un Estado abierto, ¿no? Y finalmente, otra característica de la visión de un Estado moderno es que sea inclusivo. ¿Qué significa? Se habla mucho de la inclusión, ahora es un concepto que ya se está tomando en cuenta bastante, ¿no? Se escucha mucho. Y en este caso, cuando hablamos de que un Estado moderno sea inclusivo, decimos que busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Ojo, que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, buscando cerrar las brechas existentes, ¿no? Vamos también, esa palabrita es lo que son las brechas, ¿no? Brechas existentes, que se refiere obviamente brechas sociales, es las grandes diferencias entre sectores de ciudadanos, ¿no? Que algunos, las carencias que tienen algunos grupos de ciudadanos versus otros que más bien están en otra situación mucho más
Entonces lo que se trata es, como dice, de cerrar esas diferencias sociales que el Estado cada vez se preocupe de irlas acortando por lo menos. Bien. El objetivo de una política de gestión pública orientada a la modernización de un Estado, ¿no? Dice, el objetivo sería orientar, articular e impulsar todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, ¿no? Por eso les decía al comienzo que prestemos atención en los conceptos cuando enfatizan mucho al ciudadano, ¿no? Porque, como les digo, es el que se debe beneficiar de todo lo que se haga en la gestión pública, ¿no? Entonces, precisamente el objetivo de esta modernización, de lograr un Estado moderno, es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Ojo, objetivo, llevar una gestión pública de resultados, ¿no? Y que se busque el bienestar del ciudadano. Bien, este concepto seguramente después lo vamos a ver, pero ojo que, ¿por qué? Porque es justamente el objetivo de toda política de modernización de un Estado. Bien. Bueno, acá nos dan la justificación, ¿no? Como si todavía muchos de nosotros ya la sabemos, o la conocemos o la vivimos, ¿no? Por qué se necesita modernizar la gestión pública. Pero aquí también nos lo dicen, nos lo explican, y dice por qué es necesaria la modernización de la gestión pública, ¿no? Es decir, toda la problemática que hay. Y para resumirlo, dice que el desempeño del Estado es malo, o es bajo, o es deficiente, ¿no? O sea, si mirásemos al Estado como una gran empresa, ¿no? Obviamente la administración de esa gran empresa estaría con una calificación o con unos indicadores bajos, deficientes, ¿no? Entonces, esto obviamente se percibe, ¿no? Son evidencias que se perciben y por lo tanto genera desconfianza e insatisfacción ciudadana, ¿no? Como algunas características, digamos, que reflejan este bajo desempeño del Estado, ¿no? Acá nos mencionan, por ejemplo, un inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones. También nos dice que el Estado está como alejado o incluso ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. También, otro ejemplo sería que el Estado tiene dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto, ¿no? Otra característica. Después, bueno, algo que es bastante conocido por nosotros, es que el Estado carece de infraestructura, equipamiento y logística de las entidades. Como ejemplos, bueno, hay muchos, ¿no? Pero un ejemplo de institución de estas carencias, por ejemplo, serían los hospitales, ¿no? La salud pública, ¿no? Después tenemos como otro ejemplo de un bajo desempeño del Estado, la inadecuada política y gestión de los recursos humanos. Esto también es cierto, ¿no? Hay una mala administración de lo que se conoce ahora como el capital humano, ¿no? Dentro de las diferentes instituciones del Estado. Está también la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y del conocimiento, ¿no? A diferencia de una empresa privada que como está inmersa ahora en esta época, ¿no? De alta competitividad, que originalmente
denominada, como ya lo explicamos, de la globalización, ¿no? Como una empresa pública, sí se tienen que estar preocupando de estar permanentemente tratando de que sus empresas tengan los mejores sistemas y métodos de gestión de la información, ¿no? Porque si no, la competencia empezarían a perder mercado, o incluso lo peor sería que la empresa salga del mercado, ¿no? Que la competencia se lleve la parte de su demanda, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso de una empresa privada, sí hay una buena, digamos, en esta parte de los sistemas y métodos de gestión de información, sí tienen una buena gestión en este aspecto. Pero ocurre lo contrario en el ámbito estatal, porque justamente ahí se ve esta carencia de sistemas y métodos de gestión de la información, ¿no? Y ahí es lo que muchos conocen que es la famosa burocracia, ¿no? Que para a veces hacer algo simple, un trámite, un proceso simple, una entidad pública se complica, se demora excesivamente para lo que realmente se podría hacer, digamos, en una forma, utilizando bien un sistema, información, una buena tecnología, se podría hacer rápidamente, ¿no? Pero habría que hacer acá la salvedad que estos problemas no significa que ocurran absolutamente o en forma general en todas las instituciones del Estado. Hay que, si queremos ser objetivos, ¿no? Tenemos que decir que hay muchas, no muchas, pero sí hay algunas instituciones que pertenecen al ámbito del Estado que ya están, digamos, con esta onda de modernización, con una buena gestión y realizan efectivamente un buen desempeño administrativo, ¿no? Un ejemplo sería la SUNAT, ¿no? Justamente la SUNAT, digamos, es casi como una excepción dentro de las instituciones estatales, que es una entidad que justamente se caracteriza por utilizar muy bien los sistemas y métodos de gestión de la información, ¿no? Ya ustedes creo que todos conocemos, ¿no? Todo el tema de la SUNAT y efectivamente ellos tienen unas buenas plataformas, unos buenos sistemas de información, ¿no? Y podríamos citar también algunas otras, pero lo que quiero resaltar acá es que tampoco es como para generalizar que esta problemática ocurre así en todas las entidades del Estado. Hay muchas instituciones que ya desde hace algunos años han adoptado toda esta política de modernización. Lamentablemente son pocas, ¿no? La idea es que todo, a nivel de todo el ámbito estatal, se uniformice toda esta visión, este esquema. Bueno, continuamos entonces. Otro ejemplo sería la falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados, ¿no? Es el famoso monitoreo, ¿no? Seguimiento, ¿no? Que es siempre necesario en el desempeño de una gestión, ¿no? Lo que a mí se llama como el feedback, ¿no? Después también algo que no se ve mucho en las instituciones estatales es algo que sí que se ve mucho, ¿no? Y que lo que les decía es que no se suele ver mucho en las empresas privadas, ¿no? Son las ineficiencias en los procesos de producción, ¿no? Entonces, el Estado, como no tiene, digamos, el mismo escenario de una empresa privada, en la que la empresa privada si comete un error, pierde el mercado, pierde ventas, etc. Entonces no se puede dar el lujo de cometer o incurrir en estas situaciones. En el caso del Estado sí, ¿no? Sí es posible que se vean estos problemas como ineficiencias en los procesos de producción. Si estuviésemos hablando de una empresa privada, por ejemplo, como una fábrica, no sería tan frecuente encontrar ineficiencias en los procesos de producción, porque ahí, obviamente, ahí sí se planifica la producción, se coordina con las diferentes áreas, con la parte logística, las fechas, los plazos. Se tiene que hacer porque de no hacerlo se incurren costos
en sobrecostos, incluso hasta puede ser en pérdida, en atrasos, en atender los pedidos de los clientes, etc. Como les digo, entonces una empresa en el ámbito privado no puede darse el lujo de tener estas situaciones o estas irregularidades, ¿no? Entonces, luego tenemos finalmente una débil articulación intergubernamental e intersectorial. Si ustedes me preguntasen un ejemplo, ¿no? Pues ahí con las palabras un poco... ¿Qué se refiere una débil articulación intergubernamental e intersectorial? Así les digo con un ejemplo bastante reciente, ¿no? Justamente cómo se ve esta problemática. Específicamente, me refiero a la famosa reconstrucción, ¿no?, del norte, ¿no? Que se nombró a una persona especializada, muy competente, y al final pasaba el tiempo, pasaban los meses, y eso no avanzaba, y la ciudadanía en el norte, que estaba inclusive sin techo, en las calles, en carpas, etc., con muchas necesidades, producto de todo lo que pasó con el fenómeno del niño costero, desde hace meses siguen prácticamente en la misma situación y no se ha avanzado nada en todos los proyectos, en toda esta reconstrucción de esa parte del país, ¿no? Entonces, y eso justamente se debe a una débil articulación intergubernamental e intersectorial. Como ustedes ya conocen, el resultado, este señor tuvo que renunciar y ahora hay otro en su reemplazo, pero es evidente que eso no está caminando bien, ¿no? Está demasiado lento, en algunos casos está estancado, y obviamente los perjudicados son miles y miles de ciudadanos que vivieron y que fueron los que recibieron el mayor daño por el efecto del niño costero en la parte norte de nuestro país. Bien, esto entonces ya se dará cuenta que habiendo este tipo de problemáticas o de situaciones tan irregulares, ¿no?, y hace necesaria una modernización de la gestión pública, ¿no? Dicen, a partir de ello, la Secretaría General, la SGP, ¿no?, bien, de la presidencia del Consejo de Ministros, se ha propuesto emprender un proceso de reforma integral de gestión a nivel gerencial u operacional, ¿no? Y de nuevo acá la palabrita de que viene del objetivo primordial de la modernización de la gestión pública, que es una administración pública guiada para la obtención de resultados que beneficien al ciudadano, que ese es el fin, el objetivo final. Bien. Bien, entonces, habiendo visto esta problemática, entonces queremos llegar más bien a un Estado moderno que precisamente, ¿no?, tenga características totalmente distintas, ¿no? Básicamente que acá sí haya una articulación gubernamental e intersectorial, que sí haya balance entre flexibilidad y control de la gestión, que sí haya sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo, más bien acá, el Estado moderno sí innove, tenga también esa capacidad innovadora y que haga también un aprovechamiento de todas las tecnologías, ¿no?, y de los sistemas de información, ¿no? Bueno, algo muy importante es la transparencia, rendición de cuentas y ética pública, que justamente aquí estaría de más ver hasta dónde hemos llegado en este tema de ética pública, la transparencia, etcétera, con todos los temas de corrupción que han saltado, ¿no?, a todo nivel, ¿no?, a los más altos niveles, y siempre todo orientado al ciudadano. ¿Ok? Bien. Bien, entonces llegábamos a la pregunta, ¿no?, estábamos viendo todo este tema de la modernización de la gestión pública, y llegábamos a la pregunta de qué involucra o qué comprende todo este proceso de modernización de la gestión pública. Entonces, acá nos dice en esta lámina que es un proceso político, técnico, de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes.
de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y sistemas administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como con los planes nacionales e institucionales. Entonces, eso es todo lo que comprende o involucra la organización de la gestión pública. Principalmente que es un proceso no solo político, sino también técnico, que busca transformar, ojo, actitudes y también fortalecer aptitudes, ¿no? Transformar actitudes y fortalecer aptitudes. También agilizar procesos, simplificar procedimientos, ¿no? Ver también los sistemas, desarrollar los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, mejorar las relaciones y estructuras administrativas, ¿no? Todo esto dice con la finalidad de hacerlos compatibles con los nuevos roles, ¿no? O el nuevo papel, ¿no? Que van a tener todos los niveles de gobierno, así como dice con los planes nacionales e institucionales, ¿no? Entonces, esta modernización de la gestión pública se basa en 5 pilares, ¿no? Que ahora los vamos a mencionar, pero seguramente vamos a tener unos minutos más adelante para ampliarlos un poquito, ¿no? Estos 5 pilares son, a su vez, son complementados transversalmente por 3 niveles de gobierno. Nivel de gobierno abierto, un segundo nivel de gobierno electrónico y un tercer nivel de articulación interinstitucional, ¿no? Entonces, ojo, son 5 pilares, pero a su vez estos 5 pilares se tienen que complementar directamente con los 3 niveles de gobierno, el abierto, el electrónico y el interinstitucional, ¿no? Entonces, como les digo, mencionando o viendo qué comprende cada pilar, el primero nos habla del alineamiento de políticas públicas, pero también de los planes estratégicos y de los planes operativos. En el segundo pilar se refiere a la parte del presupuesto para resultados, es decir, se enfoca más en la parte de los recursos, en la parte financiera. El tercer pilar es la gestión por procesos, ¿no? Que algo ya habíamos comentado, ¿no? Que incluye también la simplificación administrativa y la organización institucional, ¿no? Y el cuarto pilar de toda esta modernización de la gestión pública se refiere al servicio civil meritocrático. ¿A qué se refiere este cuarto pilar o qué incluye? Básicamente comprende a todo lo que corresponde al personal, la parte humana, lo que le llama el capital humano, o todos los trabajadores que interactúan dentro del aparato o las instituciones estatales. Entonces, eso también, como digo, lo vamos a mencionar un poco más ampliamente. Esto es todo el servicio civil meritocrático, que inclusive hay actualmente una institución específicamente relacionada a esta actividad, este cuarto pilar, que es la institución servil, ¿no? Bueno, entonces el quinto y último pilar justamente incluye todo lo que son los sistemas de información, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y lo que tiene que ver con toda la gestión del conocimiento. Justo, acuérdense que habíamos hace unos minutos mencionado que justo todo esto era precisamente una problemática, ¿no? Porque no se tenía buenos sistemas actualmente. En muchos ámbitos del Estado no había el tema de buenos sistemas de información, no existía una buena evaluación y gestión del conocimiento. Bien, y todos estos pilares, a su vez complementados en estos 3 niveles de gobierno, abierto, electrónico, interinstitucional, van a conllevar a lo que buscamos, que es un Estado moderno con las características, ¿no?, que ya las mencionamos hace unos minutos, de orientado al ciudadano, eficiente, inclusivo, abierto, etc. Pero ojo, esto, digamos, este enfoque, a su vez, se supone que va a producir resultados, ¿no? Pero ojo, esos resultados tienen que constantemente ser evaluados
hacerles un seguimiento, ¿no? Con lo que se conoce con la retroalimentación, o también se le conoce como el feedback. Es decir, los resultados que se van dando en este esquema no se pueden dejar que automáticamente la estructura funcione, sino que se tiene que estar revisando para ver si todo está marchando bien, si es que es necesario hacer un ajuste, si se ha presentado algún problema, si hay que hacer alguna corrección, ¿no? Entonces, eso es la retroalimentación, el feedback. Y luego, como un circuito, luego de esta retroalimentación, otra vez se vuelve a generar, es decir, se reinicia el proceso y así, ¿no? Entonces, cuando ese proceso vuelve a producir resultados, otra vez se tienen que retroalimentar o hacer el feedback, ¿no? Y evaluar y revisar y ver si se necesita, si se requiere hacer algún ajuste o corrección. Y este circuito se va repitiendo. Bien, entonces eso sería el esquema de todo lo que involucra esta modernización de la gestión pública. Bien, entonces ustedes ya se habrán percatado que este material en la esquina inferior izquierda dice PCM, ustedes ya saben que eso corresponde, conocen muy bien que se refiere a la presidencia del Consejo de Ministros, pero en el otro dice SGP, que eso quizás ustedes no están muy familiarizados todavía, que es la Secretaría General la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, un poquito a continuación vamos a conocer este ente, esta institución, la SGP. ¿Por qué? Porque es necesaria conocerla, porque justamente es la entidad que está íntimamente y directamente relacionado con todo este proceso, todas estas nuevas políticas de modernización de la gestión pública. Entonces, vamos a pasar a ver en detalle, conocer qué cosa es esta Secretaría de Gestión Pública. Como habíamos mencionado, estábamos siempre en el material, se hacía también alusión a este logo de la SGP, pero es bueno, necesitamos conocer qué cosa es la SGP. Bueno, ya les había dicho que es la Secretaría de Gestión Pública. ¿Qué cosa es? Es un órgano de línea de la PCM, o sea, está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Se encarga de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. Miren qué importante la función, ¿no?, de la SGP, ¿no? Es coordinar y dirigir todo el proceso de modernización de la gestión pública. Asimismo, dice, es el ente rector de todo el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, siendo competente en materia de funcionamiento y organización del Estado, también en simplificación administrativa, en ética y transparencia y en participación ciudadana. Entonces, como tiene todas estas competencias, por eso es la importancia de esta entidad, ¿no? Porque es competente en materia de funcionamiento, de organización del Estado, de simplificación administrativa, de ética y transparencia y también de participación ciudadana. Ok, y acá en el lado derecho está como un organigrama bastante genérico, solamente para que sepan que está bajo el despacho Ministerio del PCM, bajo la Secretaría General. Ahí está la SGP. Bien. Funciones, ¿no? Tiene muchas funciones, la idea no es estar leyendo todas, porque simplemente algunas, la principal está acá, la que de alguna forma es lo que acabamos de leer, que dice coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión, o sea, coordina y dirige el proceso de modernización de la gestión pública, pero también formula y evalúa las propuestas para su mejora. Ojo, también formula y evalúa propuestas para su mejora. También emite opinión, ¿no?, sobre los diferentes proyectos o normas, ¿no? Después también propone normas, puede proponer normas y aprobar directivos, ¿no?, en diferentes funciones, en el tema de funcionamiento, organización del Estado, detectar los casos de duplicidad de funciones, asesorar,
supervisar, coordinar con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad. Tienen sus funciones, algunas bastante, las principales y otras también importantes y también específicas, ¿no? También, de nuevo acá en mi opinión, pero como respecto a los conflictos, ¿no? Conflictos de competencia que se puedan presentar, ¿no? O sea, es una entidad bastante importante, ¿no? Después también acá dice formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas de acceso a la información pública. Y bastante, en muchos se menciona el tema de la ética y transparencia. Bien, entonces esas son las funciones de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Esto sí es importante, les había hablado que, no sé, les mencioné los minutos iniciales de esta sesión de los instrumentos o las herramientas que se necesitan para todo esto que parece tan bonito de buscar llegar a un Estado moderno, ¿no? A una gestión del Estado moderno, ¿no? Pero, como les dije, esto no se hace en el aire, se necesitan una serie de herramientas o instrumentos que son principalmente el aparato legal, o sea, la normativa necesaria para justamente poner en marcha todo este proceso de modernización de la gestión pública. Entonces, estos instrumentos legales o herramientas legales, como ya les había adelantado, existe el principal, o uno de los principales es el Decreto Supremo 004-2013, justamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que este decreto ya aprobaba oficialmente la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Y luego hubo inclusive una resolución ministerial de la PCM que también ya aprobaba ya la implementación, el plan de implementación de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Y el horizonte todo apuntaba a llegar con los principales resultados, los principales objetivos en el año 2021. Saben que este año 2021 es bastante simbólico ahora en el Perú porque justamente es como un norte para muchas cosas, porque el 2021 es el año del bicentenario, ¿no? Bien, de la independencia de nuestro país. Bien, entonces esto sí es importante que se enfoquen básicamente en este decreto supremo 004-2013, porque es que se plasma, se plantea todas estas políticas de modernización. Vamos justamente a ver este decreto. Es bien interesante que lo hagamos como una mirada, por supuesto, en algunos conceptos, como una mirada bastante así, no tan detallada, porque necesitaríamos bastantes horas para desarrollar cada uno de los puntos de esta política, pero sí ver sus principales ítems de este Decreto Supremo 004-2013. Bien, entonces este sería, digamos, la parte de herramientas legales o instrumentos sobre los que se basa todo este proceso de modernización de la gestión pública. Bien, esto ya es como una reiteración, repaso de lo que ya habíamos mencionado en la primera parte, de lo que de las características que debe tener un Estado moderno. Acuérdense que en los minutos iniciales habíamos visto la problemática, ¿no? Había muchas cosas que nosotros ya lo vivimos inclusive día a día, cuando hacemos un trámite, etc., ¿no? Que había varias características de lo que son las problemáticas. Pero acuérdense que también vimos qué características más bien debería tener lo que se busca, a lo que se pretende llegar, es decir, a un Estado moderno. ¿Qué significa un Estado moderno? Básicamente que el primer beneficiario de ese Estado, de las acciones de ese Estado y de las políticas de ese Estado, sea el ciudadano, ¿no? La política de modernización, ojo, apuesta a lograr una gestión pública moderna, ¿no? Es decir, toda esta política de modernización lo que busca es, con esta gestión pública moderna, es una gestión, ojo, orientada a resultados, pero también al servicio del ciudadano. Que sea una gestión
por resultados, pero que también tenga como finalidad brindar buen servicio al ciudadano. Bien, esto, como les digo, ya lo habíamos visto, el Estado moderno, las características de la sostenibilidad, la innovación, que en este caso se aprovecha más bien toda la tecnología, los sistemas de información, el tema tan venido a menos, que es un tema ya crítico, problema nacional en nuestro país, de la transparencia, la ética pública, la rendición de cuentas, ¿no? Ya bueno, ya está, además, creo que todos ya, ahorita las noticias de los escándalos de corrupción que hay a nivel, como les dije, a niveles inclusive de más alto nivel dentro de la gestión estatal. Y lo que siempre, que acá se enfatiza, que se esté orientado siempre al ciudadano, ¿no? Y la articulación, ¿no? La integración entre lo intergubernamental e intersectorial, ¿no? Que justamente eso se hizo evidente, esta carencia de articulación intergubernamental e intersectorial, como ya lo comentamos, se hizo muy evidente esta carencia cuando todo el proceso del gobierno de la reconstrucción del norte, ¿no? A raíz del fenómeno del daño que ha hecho todo el fenómeno del niño costero el año pasado. Y justamente hasta provocó la renuncia del director, que se nombró, ahora se ha reemplazado, pero lamentablemente se comprobó que pasaban los meses y eso estaba estancado, no avanzaba, y las poblaciones que se habían visto perjudicadas por los efectos del niño costero seguían prácticamente en la misma condición de antes de cuando ocurrió el fenómeno, ¿no? O sea, pasaban los meses y no se había hecho casi nada. Bien, entonces, esto es el fin, lo que busca, como dice ahí, la finalidad de la política nacional de gestión pública, ¿no? Entonces, llegar a ese Estado moderno se basa en estos 5 pilares, pero a su vez hay 3 ejes, como dice acá, 3 ejes transversales de estos 5 pilares, en 3 niveles, ¿no? En el gobierno abierto, en el gobierno electrónico y en la articulación interinstitucional, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, los 5 pilares, quizás lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos el Decreto Supremo 004/2013, ¿no? Bien. Pasemos ahora a lo que corresponde a las entidades responsables, ¿no? De estos pilares. O sea, cada pilar tiene su principal institución responsable, que se va a encargar del manejo, de la gestión, de todo lo que comprende ese pilar. Por ejemplo, en el primer pilar, que corresponde a las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, ¿se acuerdan? Del alineamiento, ¿no? Entre políticas públicas, planes estratégicos y planes operativos. Eso está, la entidad responsable sería el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Después, en el segundo pilar, para que vean que esto no está lo que se ha puesto en las normas, ¿no? No es solamente son enunciados, ¿no? Como se dice, buenas intenciones, sino que cada cosa que se ha programado se ha tratado de buscar su ente responsable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del segundo pilar que habla del presupuesto para resultados, como ya les había adelantado, como esto tiene que ver con la parte de recursos, la parte financiera, la entidad responsable del Estado sería el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. En cuanto al tercer pilar, de gestión por procesos, y que incluye, entre otras cosas, simplificación administrativa y la organización institucional, estaría precisamente la Secretaría de Gestión Pública, que es lo que acabamos ya de definir. El cuarto pilar, que es el servicio meritocrático, que tiene, como ya les había dicho, tiene que ver todo con el recurso humano de las entidades públicas. Existe ahora una
entidad especializada para todo lo que tiene que ver con este servicio civil. Y ustedes ya les había adelantado que se llama, que es la famosa institución Servir, ¿no? Y finalmente, el último pilar, el quinto, es todo lo que corresponde a los sistemas de información, a la evaluación, al monitoreo, al seguimiento, e incluso a la gestión del conocimiento. Está su principal entidad responsable es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces, cada pilar tiene su entidad responsable, ¿no? Y eso está bien. En cuanto a los ejes que habíamos dicho, que los pilares, estos pilares se complementan con estos tres ejes. Igualmente, cada eje también tiene a cargo una entidad responsable, ¿no? Por ejemplo, el eje del gobierno abierto, su entidad responsable también es la Secretaría de Gestión Pública. En cuanto al gobierno electrónico, hay una institución especializada que es el ONGI, que es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Y ante la articulación interinstitucional está a cargo inclusive, no uno, sino tiene tres entidades responsables para esta articulación interinstitucional. La primera es la Secretaría de Descentralización, la ya conocida, la segunda es la ya conocida Secretaría de Gestión Pública, y finalmente la Secretaría de Coordinación de la PCM. O sea, estos tres entes se encargan de desarrollar esta articulación interinstitucional. Entonces, nos dice acá abajo que las actividades de monitoreo y evaluación, ojo, acuérdense, como he dicho, es muy importante esta retroalimentación, esta parte del feedback, ¿no? que es el seguimiento, monitoreo. Entonces dice que las actividades de monitoreo y evaluación de la política de modernización serán coordinadas por la justamente Secretaría de Gestión Pública y la PCM. ¿Okay? ¿Cómo se va a implementar la política? Hay un plan de implementación, están los sistemas administrativos, pero también existen sistemas funcionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sistema administrativo y un sistema funcional? El administrativo regula la utilización de los recursos en las entidades públicas, ¿no? Ojo, el sistema administrativo regula la utilización de los recursos en las entidades públicas. El sistema funcional más bien se encarga de analizar, diseñar, debatir, aprobar, difundir, implementar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? Entonces, toda esta implementación tiene sus etapas. El 2013 fue la etapa de posicionamiento, de 2014 y 2015 el desarrollo, y entre el 2014 al 2016 era la consolidación. ¿Qué instrumentos hay para este proceso? Gestión de iniciativas, de modernización, incentivos para impulsar la modernización, estrategias de intervención subnacional a nivel descentralizado. Entonces, después participan también, como ya sabíamos, todos los gobiernos descentralizados y también las entidades públicas, ¿no? Quienes ellos deben tomar en cuenta y alinear, o sea, integrar, ¿no? Coordinar su actuación con las políticas, normas y lineamientos dictados por los sistemas arriba descritos, los funcionales y los administrativos. Bien, continuando con el tema principal de este segundo módulo, que es de la gestión pública, vamos a ver unos ítems más importantes de lo que comprende la gestión pública. Por ejemplo, es importante que diferenciemos lo que es gestión pública, el concepto de gestión pública y el concepto de administración pública, ¿no? En algunos casos, o en otros, de repente en otras disciplinas, como dice ahí, gestionar y administrar
se usan como sinónimos, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el ámbito privado, ¿no? Que tú puedes usar uno cualquiera y tiene el mismo, se entiende que es el mismo concepto, ¿no? Y dicen, como acá nos dicen, incluso a ambos se les define como la acción y el efecto de hacer algo, de asumir una función o tarea para cumplir un propósito. Sin embargo, en la legislación peruana, que es nuestro país, estos conceptos son distintos, ¿no? Como dice ahí, aparecen diferenciados, ¿no? Por ejemplo, se entiende por administración pública, ¿no?, a todas las instituciones y organismos públicos y privados, ¿no?, que prestan servicios públicos. Entonces, administración pública son todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos. Adicionalmente nos dice que son las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes del gobierno central, que sean o los gobiernos regionales o los gobiernos locales, incluidos sus correspondientes organismos públicos, ¿no? Y dice que efectivamente la administración pública comprende a los organismos que desempeñan una función de interés público, como su provisión de servicios, etcétera, etcétera, ¿no?, así como intereses de la sociedad, el mercado, así como el propio Estado, ¿no?, y sus instituciones, ¿no? Comprende organismos que desempeñan una función de interés público, como por ejemplo provisión de servicios, regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, el mercado, así como el propio Estado y sus instituciones. Eso en cuanto a administración pública. Pero dice, por otro lado, a la gestión pública se le define como el conjunto, ¿no?, de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus objetivos o sus fines o metas, ¿no?, los que están enmarcados por las políticas de gobierno establecidas por el Poder Ejecutivo, ¿no? Ojo, entonces gestión pública es el conjunto de acciones, ya no son los organismos, ¿no?, que desempeñan, que ese sería el caso de administración pública, sino la gestión pública se le define como el conjunto de acciones mediante las cuales estas entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas. Pero estos tienen que estar enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la diferencia entre administración pública y gestión pública. Pero dice que integrando ambos conceptos, porque en sí encierran dos elementos que dan origen a la acción estatal y gubernamental. Es decir, tú no puedes ejercer la gestión pública sin instituciones, pero tampoco, solo con instituciones tampoco te faltarían las sanciones que realices en esas instituciones. O sea, ambos, como dice acá, se tienen que integrar, ¿no? Entonces, podemos decir que la gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y también aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. Entonces, también nos dice que la gestión pública, por lo tanto, se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo, ¿no? Entonces, esto era un poquito que para tener claro que no es lo mismo administración pública que gestión pública, ¿no? Administración, resumiendo, comprende los entes, las instituciones, los organismos que desempeñan una función de interés público. Eso sería la administración pública. En cambio, gestión pública, como lo acabamos de decir, ¿no?, sería ya el conjunto de acciones justamente que realizan estas instituciones. Serían las acciones, el conjunto de acciones que realizan estas instituciones, pero para lograr justamente todos los objetivos, metas, ¿no?, pero que sean determinados, sean definidos en las políticas de gobierno, ¿no?, dadas por el Poder Ejecutivo. Ojo, es importante que sepamos diferenciar administración pública y gestión pública. Bien, continuamos.
También, como toda disciplina, como todos los conocimientos, como todas las técnicas, como todos los sistemas, ¿no? Como todas las ciencias, ¿no? Todo va a ir evolucionando, va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de las diferentes etapas de la historia. Entonces, esta situación no es ajena también a las tendencias de la gestión pública, ¿no? También han ido evolucionando. Entonces, la idea ahora, por supuesto muy brevemente, es conocer cuáles fueron estas tendencias de gestión pública, cómo ha sido la evolución de la gestión pública, ¿no? Hasta las escuelas o tendencias modernas de gestión pública. Entonces, justamente muchas de las nuevas escuelas de gestión pública fueron consecuencia o fueron necesarias de nacer o de transformarse debido justamente a todo que habíamos conversado ya en la primera parte de esta sesión, a todo este fenómeno de la globalización y también a todas las crisis internacionales, económicas y financieras que se produjeron en diferentes momentos, ¿no? Que obviamente una consecuencia de cualquier crisis económica es que la carencia de recursos, ¿no? Trae también la falta de trabajo, trae la recesión, es decir, toda la crisis económica. Entonces, todo este escenario, todas estas cuestiones hizo necesario la aparición de nuevas tendencias, nuevas escuelas de gestión pública, nuevos enfoques, ¿no? Y viendo ya esta evolución así rápidamente, dice que en los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de la administración han transitado de la administración a la gerencia y de la gerencia a la gobernanza. Ojo esta palabrita, gobernanza, ¿no? Esta palabrita gobernanza, ¿a qué se refiere? Bueno, vemos acá a qué se refiere gobernanza. Dice el arte, el pie de página, número 5, arte o manera de gobernar, ojo, arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, ¿no? Promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Ese es el concepto de gobernanza. Bien. Dice que los modelos alternativos de gestión pública describen un cambio permanente en el enfoque de las ciencias gerenciales, ¿no? Claro, como les dije, ¿no? También protagonizan también una evolución, ¿no? Y los modelos iniciales fueron el burocrático, ¿no? Que fue el modelo de gestión, como dice ahí, que se basó en la fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, ¿no? Hasta la nueva gestión pública que introduce nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la cooperación, ¿no? y de capacidades específicas, orientadas en este caso al concepto de gestión por resultados, ¿no? Entonces vamos a ver estas escuelas a lo largo de la historia, ¿no? Hasta las más recientes, las más modernas. Como ya les dije, la inicial, la que comenzó, como dice ahí, en los años 50 y 60, ese modelo se llama burocrático y se dice weberiano porque su descubridor, ¿no? fue Richard Weber, ¿no? Dice, como dice ahí, fue el paradigma inspirador de todo movimiento internacional de reforma administrativa de los años 50 y 60, ¿no? ¿Cuál era, digamos, este modelo, su característica? Como yo le diría, ¿no? Este modelo de Weber se estudia mucho en los cursos de administración, porque esto no solamente corresponde a la parte de administración pública, sino también en general es parte de las tendencias de las escuelas de la administración en general, ¿no? Pero la idea, como le digo, no es desarrollarlo en detalle. Entonces dice que Weber concebía la burocracia como la forma de organización
a través de la cual opera el sistema de dominación política, nacional o legal. Dice, la definición del interés público, dice, desde esta perspectiva, se basaba principalmente, era fundamentalmente, dice, administralista. Esto significa reclutar, desarrollar y conservar expertos en el campo de la administración, ingeniería y trabajo social. El logro de resultados en función de las especialidades de los expertos y bajo una fuerte orientación de inversión pública. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no electos en un estado administrativo. ¿Qué más? La aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los problemas existentes en su campo de especialización. ¿Sí? Este modelo burocrático nos dice que buscaba la eficiencia y justamente era el eje central de su paradigma. ¿Qué más? Otra característica de este modelo dice, efectuaba la diferenciación o la distinción entre un experto y un tomador de decisiones. El experto, el científico, dice, ejecutaba lo que el tomador de decisiones o político establecía en función de su lectura de la realidad. Ojo, ¿no? Esta es una característica. El experto, que era el científico, ejecutaba lo que el tomador de decisiones, que en este caso era el político, establecía en función de su lectura de la realidad. O sea, lo que el político, de acuerdo a su análisis de la realidad, determinaba, eso era lo que el experto o científico tenía que realizar. Bueno, entonces esto, como lo estamos viendo, este fue el primer modelo de los 50 y los 60, que la idea, como digo, no es detallar tanto. Este último párrafo nos dice el paradigma de la organización burocrática sobre el que se sustentaban en general las administraciones públicas ha inducido al desarrollo de un tipo de gestión cuya realidad ha sido el de servir a la administración misma, centrada en los intereses inmediatos y en las expectativas de sus funcionarios y directivos. Bueno, entonces, luego de este primer sistema o modelo burocrático, surge el modelo justamente post-burocrático, después, posterior al burocrático. ¿Qué se diferencia? Dice, a diferencia del anterior, el modelo post-burocrático da origen al Estado contractual. Acá ya entra el concepto de gestión por resultados, que ya se inicia en los primeros años de los 90. Dice, enfatiza más bien en el beneficio que la sociedad percibe del accionar público. Ojo, enfatiza más el beneficio que la sociedad percibe del accionar público. Entonces ya cambia bastante el concepto de este modelo. Dice, los resultados no se miden en términos de insumos y procedimientos, sino en términos de cambios de distinta escala que se dan en el entorno, ya sea interno y externo de la organización pública. Ajá. Muy bien. No descuida el desarrollo normativo, pero le preocupa más la ejecución que el apego a las normas. Ojo, ¿por qué? Porque justo el modelo de Weber, una de sus características principales es que es demasiado rígido porque se establece mucho a las normas, a los procedimientos, a las reglas, ¿no? A la reglamentación. En cambio, este modelo burocrático, si bien no lo deja de lado o no lo excluye, esta parte de la normativa, pero sí pone más énfasis en la parte de la ejecución, más que el apego a las normas. Bien. Bueno, entonces continuamos con este modelo burocrático. Interesante ya que en este modelo burocrático dice que la corriente burocrático privilegia el proceso de dirección estratégica, ¿no? Entonces, ya estamos hablando, ya se hablan de los conceptos ya modernos de administración, ¿no? Implica un esfuerzo aún considerable en la dimensión operativa bajo principios de calidad total en procedimientos. También en talento humano y servicios. Con la hipótesis que solo es posible alcanzar resultados valiosos para la comunidad con conocimientos y capacidades técnicas, organizacionales y políticas dentro de las estructuras.
Bien, entonces esas es más o menos las características con una mirada bastante general de el modelo burocrático y el post-burocrático. El modelo burocrático también le llaman representado por Weber y el post-burocrático. Entonces, ya para resumir lo que acabamos de decir, acá están los dos, le llaman paradigmas, las dos escuelas, ¿no? Comparadas, ¿no? Por ejemplo, el paradigma burocrático, el interés público está definido por los expertos. El paradigma post-burocrático son resultados valorados por los ciudadanos, ¿no? O sea, ya se empieza a dar énfasis al ciudadano. El paradigma burocrático se basa mucho en la eficiencia, y el paradigma post-burocrático más bien toma los conceptos de calidad y valor. El paradigma burocrático se enfoca en la administración, mientras el post-burocrático en la producción. El paradigma burocrático es, como dije, bastante rígido con el control normativo. En cambio, el paradigma post-burocrático tiene un apego al espíritu de las normas, ¿no? Pero no es tan rígido. El paradigma burocrático enfatiza especificar funciones, en cambio el paradigma post-burocrático identifica misión y servicio. El paradigma burocrático se basa mucho en la autoridad de las estructuras, en cambio el post-burocrático más se enfoca en los clientes y en los resultados. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen diferencias bien marcadas. En el paradigma burocrático hay que justificar los costos. En el paradigma post-burocrático lo principal es entregar valor, es decir, valor al público. En el paradigma burocrático es implantar responsabilidad, y en el post-burocrático ya hablamos de la rendición de cuentas y fortalecer las relaciones de trabajo. El paradigma burocrático, como les dije, da mucha importancia al seguimiento de las reglas y procedimientos. En cambio, el post-burocrático, si bien entiende y aplica las normas, también identifica y resuelve problemas, y también ya ve la parte de los procesos, la mejora del proceso. Y finalmente, en cuanto al paradigma burocrático, opera sistemas administrativos, y el post-burocrático separa el servicio de control, lograr apoyo para las normas, etcétera, ofrece incentivos, etcétera, ¿no? Después llegamos a un tercer modelo o enfoque, que sería el modelo de la nueva gestión pública, con las siglas NGP, el modelo de la nueva gestión pública. Este modelo busca, como dice ahí, satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero a través de una gestión pública, ¿no?, eficiente y eficaz, ¿no? Ojo, busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero ojo, a través de una gestión pública eficiente y eficaz. Bueno, ¿qué implica esto? Como dicen, desarrollo de servicios de más calidad, en un marco de sistema de control que involucren transparencia de procesos, ¿no? Y sobre todo fomenta mucho la participación ciudadana, ¿no? Dice, la NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las administraciones públicas. Bien, ¿y qué más? Dice acá, en síntesis, la NGP, o Nueva Gestión Pública, se basa en la formulación estratégica de política de desarrollo y gestión. Se basa en la gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados. Algo importante acá, ¿no? Se basa también en la creación ya del valor público. Entonces ya estamos hablando de los conceptos de creación de valor. Después, el desarrollo de las instituciones también se basa en el desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. ¿Ok? Entonces,
eso sería este modelo, que ya es un poco más, mucho más moderno, de la NGP o Nueva Gestión Pública, ¿no? Y después viene la gestión pública por resultados, ¿no? Que ya habla de un proceso estratégico, político y técnico, ¿no? O sea, es una cosa más integral, que parte del principio del Estado contractual en el marco de la nueva gestión. Es decir, la relación y vínculo formal que se da entre la sociedad y el gobierno, en el cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar con acción de la gente, o sea, del gobierno, y que influyen sobre la sociedad, y justamente para crear el valor público. Como dice acá, la gestión pública por resultados implica una administración ya focalizada en la evaluación del cumplimiento de acciones estratégicas que se definen en un plan de gobierno y desarrollo, ¿no? Es bastante moderno este enfoque de gestión pública. Algo importante acá, ¿no?, que dice: la implantación de un proceso de modernización de la gestión pública se le entiende como la incorporación de nuevos enfoques de índole empresarial. Claro, o sea, ya de acá se toman muchos conceptos de lo que es la actividad privada de las empresas, de la gestión privada, administración privada, tales como dice reingeniería, benchmarking, outsourcing, etc. Bueno, el outsourcing ustedes ya saben que acá lo ponen en inglés, pero no es otra cosa que la tercerización, con la finalidad de que de superar la administración burocrática que caracterizaba a los países menos desarrollados. Entonces ya se toma mucho de los conceptos, mucha influencia de la administración de empresas privadas. Y ya pasaríamos a lo que es el proceso de la gestión pública, ¿no? Ahora ya vamos a ver que, como todo proceso, tiene también sus elementos, ¿no? Entonces el proceso de gestión pública nos dice, dado que es como un sistema, tiene un conjunto de principios, de concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones del gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial. ¿Para qué? Para proveer servicios públicos que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país. Bien, entonces, entre estos elementos del proceso de gestión pública, como ya hemos mencionado, estarían los principios, ¿no? Que no son otras cosas que razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y la conducta del Estado y sus funcionarios, y también los servidores públicos, cuando cumplen sus atribuciones. Bien, entonces hay algunos principios, como legalidad de servicios, ¿no?, que ustedes lo pueden ver ahí, organización, integración, pero también, además de los principios, otro elemento del sistema de gestión pública son justamente los sistemas, ¿no? Y eso se ve en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, entre estos sistemas hay que hacer una diferenciación, que ya lo habíamos mencionado en la primera parte de la sesión. Existen los sistemas funcionales, ¿no?, y los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, brevemente, el sistema funcional, ¿no?, justo su característica principal es que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la participación de todas o varias entidades del Estado, ¿no? Y los sistemas administrativos, su finalidad es más bien regularizar, ¿no?, la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, ¿no? Justamente una parte de este diplomado, uno de los próximos módulos, precisamente es el desarrollo de estos sistemas administrativos, ¿no? Entonces, obviamente ahora no lo vamos a hacer, solamente mencionarlos. Aquí los pueden ver cuáles son. Como les digo, eso va a ser tema ya
específico de todo un módulo, ¿no? Uno de los próximos módulos. Entonces, es los sistemas administrativos, ¿no?, de aplicación nacional. ¿Cuáles son? Tenemos acá, está con el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de presupuesto público, el sistema de inversión pública, el sistema de endeudamiento público, la parte de gestión de recursos humanos, la parte del abastecimiento, tesorería, el control, la contabilidad, la defensa judicial, etc., ¿no? Como pueden ustedes ver ahí, son todos los sistemas administrativos que, como dice ahí, tienen que ser de aplicación a nivel de todo el país. Bien, entonces, ahora para ya ir con la última parte de esta sesión correspondiente al segundo módulo de gestión pública, vamos a ver, como les dije, solamente una mirada a este decreto, que es una de las herramientas principales de todo este proceso de modernización de gestión pública. Es este decreto supremo 004 que se dio en el 2013. No le vamos a dar una mirada porque obviamente no lo podemos desarrollar en detalle, pero sí, en todo caso, con esa mirada resaltar resaltar los temas de los cuales hemos desarrollado hasta el momento, que tienen bastante relación. Bueno, vamos entonces a este decreto, a darle su mirada general. Y con eso estaríamos concluyendo esta sesión. Entonces vamos al decreto. Bien, les quiero mostrar, acá está. Ustedes lo tienen, esto lo van a tener entre su material. Es bien interesante porque acá se resume y se explica también bien todo lo que implica todo este tema de gestión pública, todo este tema de modernización del Estado, como ya lo hemos estado mencionando en la sesión, que se apunta a llegar a un Estado moderno, ¿no? Que el principal objetivo sea una gestión que apunte a resultados, una gestión por resultados, pero sobre todo que todo lo que se haga en estas políticas, en este proceso de modernización de gestión pública, sobre todo el fin último o el objetivo final sea satisfacer o otorgar beneficios al ciudadano, ¿no? Bien, entonces este documento, como ustedes lo pueden ver, se llama Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 y es la base del Decreto Supremo 004 del 2013, ¿no? Entonces, como les digo, lo van a tener entre su material. Sería bueno que ustedes lo puedan revisar porque ahí se ven muchos de los temas que hemos explicado en esta sesión también. Entonces, por ejemplo, acá está el índice, ¿no? Como les digo, es darle la mirada nomás, ¿no? Está el índice que dice la justificación, o sea, la justificación que dice por qué es necesario hacer toda esta política de modernización de la gestión pública. Si se recuerdan, ya lo hemos explicado eso, ¿no? La necesidad. Están los fundamentos, la visión, el alcance de esta política de modernización, los objetivos de esta política, que también lo hemos visto, ¿no? Y está, como digo acá, ustedes pueden en el documento entrar en detalle y ver cada ítem que deseen recordar o desarrollar. Y están también los principios de la política, etc. El objetivo o la apuesta central, como ya lo dijimos, ojo, una gestión pública orientada a resultados, pero también que esté al servicio del ciudadano. Ojo, este es un concepto importante que no hay que olvidarse y que, como pueden ver, una de las bases de toda esta política de modernización. Entonces, dentro de esta apuesta central están los componentes de la gestión pública que se orienta a resultados, ¿no? Y entre ellos, esos componentes son el planeamiento de políticas de Estado y el planeamiento estratégico. Después está los pilares, que esa parte sí la hemos visto, los pilares centrales de la política de modernización. Acuérdense que también vimos la parte de gestión por procesos, que incluía simplificación administrativa, organización institucional, la parte relacionada al capital humano del servicio civil
y los sistemas de información, los sistemas de seguimiento y evaluación. Después acuérdense de los ejes, que también los mismos. ¿Okay? Entonces, después el capítulo 4 están los lineamientos, ¿no?, para la modernización de la gestión pública, ¿no? Hay lineamientos para entidades públicas en general, hay lineamientos para los ministerios y entes rectores de sistemas funcionales. Acuérdense, acá mencionan, como si se dan cuenta, acá ya nos mencionan lo que acabamos de ver de sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Entonces, en esta parte de lineamientos incluyen el tema, los conceptos que ya habíamos visto, acabamos de ver de sistemas funcionales y sistemas administrativos, que acuérdense que hicimos la diferenciación, que no era lo mismo. Y luego está el capítulo 5 del rol del ente rector del sistema de modernización de la gestión pública. Acuérdense, ¿cuál es el ente rector del sistema de modernización? La Secretaría de Gestión Pública, la SGP. Acuérdense todo lo que hemos ido mencionando. Entonces, ustedes, como le digo, sería bueno que lo revisen, porque acá es una forma de ya tener, como se dice, toda la foto completa de todo este proceso de modernización de gestión pública, ¿no? Y de paso, como les digo, nos ayuda a refrescar o a precisar muchos de los temas que hemos hablado en esta sesión. Pero yo me voy a ir nada más de frente a la parte del documento que justamente tiene que ver con el tema de los pilares y los ejes, ¿se acuerdan? Los 5 pilares y los ejes transversales. Entonces, nos iríamos, acuérdense que entre los pilares está el primero, que incluía a las políticas públicas, planes estratégicos y operativos, que había que alinear todas las políticas públicas con los planes estratégicos y también con los planes operativos, ¿no? Ese es el primer pilar. El segundo es el presupuesto por resultados, ¿no? Que esta política de modernización tenía todo que ver con una reforma del sistema presupuestal, que ya se viene haciendo, ¿no? Como objetivos tiene 3: mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos, y el tercer objetivo, mejorar la calidad del gasto, asegurando eficiencia y eficacia, ¿no? Eso en cuanto al segundo pilar. El tercero era todo lo que tenía que ver con la gestión por procesos, que implicaba la simplificación administrativa, la organización institucional, ¿no? Eran básicamente los 3 temas: gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? Eso en cuanto al tercer pilar. El cuarto, el servicio civil meritocrático, que como ya les había mencionado, dice: la política de modernización de la gestión pública incorpora y se articula con la reforma del servicio civil, que se viene impulsando desde la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Esta organización servil justamente es la institución especializada que se encarga de ver toda esta parte de lo que son los trabajadores dentro del ámbito estatal. Y finalmente el pilar 5, correspondiente a los sistemas de información, ¿no? Acá incluso sería importante ver cómo es la definición del sistema de información. Acá nos dicen que es un proceso para recoger, organizar y analizar datos con el objetivo de convertirlos en información útil para la toma de decisiones. Esa sería la definición del sistema de información. Y a todo eso hay que hacer lo que habíamos hablado también en los minutos anteriores, de lo que es el seguimiento, la evaluación, inclusive la retroalimentación, aunque se le conoce como feedback, ¿no? Bien, y en cuanto a los ejes, bueno, no hay mucho que decir, solamente lo que es el gobierno abierto, y dice, ¿a qué se refiere el gobierno abierto? Eso es lo que sería bueno precisar: aquel que se abre al escrutinio público, o sea, al que tienen acceso todos los ciudadanos, que pueden ver, ¿no? Es capaz de responder a sus demandas sin necesidad y sobre todo rinde cuentas de sus acciones y resultados. Es decir, es un gobierno que muestra, tiene mucha relación con la transparencia, que los ciudadanos
tienen acceso a la información, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto al gobierno abierto. En cuanto al gobierno electrónico, ¿no? Acá lo que nos interesa saber es qué se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que se conoce actualmente como las TIC, tecnologías de información y comunicación. Pero en los órganos, al uso de estas tecnologías en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos. También para orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Entonces, como dice acá, es una herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública, ¿no? El gobierno electrónico. Porque en tanto complementa y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento y también la evaluación y permite también impulsar el gobierno abierto. Dense cuenta de la importancia de este nivel de este eje de gobierno electrónico. Finalmente, el eje de articulación interinstitucional, que se refiere a un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Y dice que es entonces un Estado complejo y más interdependiente entre sus partes, ¿no? Un Estado unitario y descentralizado, nos dice, en cuanto a la articulación interinstitucional, es un Estado complejo y más interdependiente entre sus partes, ¿no? Bien, esto es lo que correspondería a esta segunda sesión correspondiente al módulo 2 sobre gestión pública de nuestro diplomado de gestión pública, ¿no? En el siguiente módulo vamos a ver un tema ya un poco más específico, que es el de la tercer módulo de la inversión pública, ¿no? Entonces, nos encontraríamos en la siguiente sesión para este módulo de inversión pública. Gracias por su participación y hasta la próxima. Gracias.